Bienvenidos, estimados televidentes, estimadas televidentes. Estamos aquí una vez más en Amor que Salva. Les damos la más cordial y calurosa bienvenida a este programa que es un mensaje esperanzador para su vida. A quienes nos acompañan por primera, por segunda o por tercera vez, les damos una calurosa bienvenida a este programa que fue diseñado para bendecir su vida a través del mensaje de la palabra de Dios, porque Dios busca bendecir al ser humano. No he venido solo una vez más, he venido junto a mi esposo, Pastor Marcos. Hola amigos, amigas que nos acompañan como siempre ya en el programa Amor que Salva. Estamos con una expectativa de lo que va a acontecer en un momento más, en una conversación que siempre hemos traído con temas interesantes para que su vida sea bendecida a través de la palabra de Dios. Saludamos a toda la gente que nos está viendo, como mencioné anteriormente, tal vez es la primera vez, a quienes se están añadiendo a lo mejor a ver este programa de Amor que Salva. Un caluroso saludo también y cariñoso a las personas de Puerto Aysén que nos están viendo, de Villa Cerro Castillo, de Puerto Guadal también me contaron que nos estaban viendo por allá el programa en línea, y saludamos cariñosamente a todas estas personas que se van añadiendo y se van sumando a ver este programa que, como dije anteriormente, busca bendecir la vida de las personas. Hoy día tenemos un tema bastante importante también de interés general, no solamente para los cristianos, sino también para las personas que no profesan la fe cristiana, Marcos. ¿Sabes que hoy día vamos a hablar por qué es importante la iglesia? ¿Por qué? Porque las personas muchas veces se preguntan, yo no necesito ir a la iglesia, o afirman, digamos, yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todas partes. Tal vez usted lo ha dicho en algún momento. Bueno, si usted lo ha dicho en algún momento, continúe acompañándonos porque tenemos una respuesta también para usted. Si usted lo ha pensado en algún momento, quédese con nosotros porque tenemos también una respuesta de parte de Dios para usted, para esa gran afirmación que a lo mejor usted tiene o ese pensamiento que a lo mejor tiene alojado en su mente. Las personas hoy día piensan muchas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor dicen, Dios está en todas partes, yo no necesito de la iglesia para que Dios me bendiga. Entonces, ese tipo de pensamientos muchas veces lo alojamos en nuestra mente y lo llevamos en nuestra vida diaria, y esto nos impide poder llegar a una iglesia. Pero hoy día el tema que vamos a tocar en Amor que Salva es ¿por qué es importante la iglesia? Les invitamos a escuchar un tema musical que se llama Ya no soy esclavo del temor, del grupo mexicano Twice, y ya volvemos. Cuando nosotros pensamos en la esclavitud, decimos, ¿por qué el tema se da, ya no soy esclavo del temor? Si la época de la esclavitud ya pasó, ¿cierto? Aquí en Chile. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que aquel que peca, esclavo es del pecado. Si bien es cierto, en una oportunidad Jesús se encontró con los fariseos, que eran los religiosos de la época, y Él les dijo que eran esclavos del pecado. Pero también les dijo que si ellos conocían la verdad, esta verdad le iba a hacer libre. Entonces, uno puede caminar libremente por las calles, sin embargo, el hecho de vivir en pecado, el vivir una vida pecaminosa, hace que uno esté esclavo de vicios, esclavo de malas costumbres, de malos hábitos, esclavos de muchas cosas que nos hacen mal. De conductas dañinas. Exactamente, pero tenemos nosotros una buena noticia, que a través de la salvación, a través del amor, como se llama este programa, el amor que salva, a través del amor que nos da Dios, podemos conseguir esa libertad, ser liberados del pecado. Así es, Marco. ¿Sabes algo importante? Este programa se llama Amor que Salva para las personas que se vienen integrando a lo mejor y nos están viendo por primera vez. Este programa se llama Amor que Salva porque nosotros buscamos poder manifestar el amor de Cristo a las personas a través del mensaje de la palabra de Dios. Porque el amor de Dios es el único capaz de salvar. ¿Vamos a la alabanza? Así es, ya no soy esclavo del temor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy esclavo de
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti. Tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia. Somos tus hijos amados. Nos has hecho libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Soy tu hijo. Yo soy hijo de Dios. Cantaré. Yo soy hijo de Dios. Estamos de regreso ya después de este gran tema, Ya no soy esclavo del temor. Hermoso tema, por cierto. Y vamos a continuar con nuestro programa y tema de interés general, como mencioné. ¿Por qué es importante la iglesia? Es una pregunta que muchas personas se hacen hoy. A lo mejor las personas dicen y miran a las personas cristianas que profesan una fe determinada y dicen, pero ¿por qué será tan importante la iglesia para las personas? Porque si bien pasa a ser parte de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, de nuestra forma de vida, el congregarnos, el reunirnos en una iglesia. Y hoy vamos a contar a través de este tema, a medida que vayamos desarrollando este tema, vamos a contar por qué nosotros tenemos tal convicción. Comencemos explicándole a la gente por qué o qué significa la palabra iglesia. La palabra iglesia no la inventó Jesús. La palabra iglesia ya era un concepto que se utilizaba en la época para llamarles a las asambleas, a las congregaciones, a los grupos que perseguían un fin.
Se les llamaba en griego eclesia o eclesía. Entonces Jesús solamente utilizó una vez este concepto cuando le dijo a Pedro que sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Entonces él habló de ese concepto. Luego después se ve en el libro de Hechos, la iglesia primera, la iglesia primitiva, se ve que usa el concepto y lo aplica para llamarle también a los cristianos o al grupo de cristianos la iglesia. Y luego la iglesia adopta, ¿cierto?, una estructura, una infraestructura, ¿cierto?, como un templo, y ahí donde se reunía la iglesia. Pero la iglesia no es el templo en sí, no es la estructura. La iglesia, el conjunto de personas. La iglesia es de carne y hueso, la iglesia se la componen las personas, el grupo de personas. Entonces, hoy en día todos sabemos que es una iglesia, pero tiene ese origen. Ahora es importante decirle a las personas que nos están viendo por qué nosotros los cristianos habitualmente asistimos a una iglesia. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? ¿Cuál es la meta? ¿Qué perseguimos? ¿Por qué a nuestros hijos les llevamos a este lugar? Y yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo en esta hora se han hecho esa pregunta, o quizás lo intentaron en algún momento, Teolinda. En algún momento intentaron de ir a una iglesia y quizás por alguna situación que no entendieron que ocurrió ahí, quizás dejaron de ir. O quizás algunos dejan de ir a la iglesia porque vieron un mal ejemplo de un familiar que es cristiano que le invitó a la iglesia, o de un vecino que le invitó a la iglesia y quizás no da un buen ejemplo, y esa es la razón de por qué mucha gente tampoco va a la iglesia. O quizás hay gente que piensa, Teolinda, que Dios está en todos lados, ¿cierto? Entonces, mucha gente piensa eso, que Dios está en todos lados y no hay necesidad de apartar un tiempo para ir a la iglesia. Y sobre eso vamos a hablar. Así es importante que la gente tenga claro, como decías, Marcos, ¿qué es la iglesia? Entonces la iglesia, de forma muy simple, es un conjunto de personas reunidas con un fin común, ¿cierto? Con un interés común. Y bien, la iglesia es eso, quienes profesan la fe en Jesucristo, están congregados, reunidos, y Jesús es el centro, ¿verdad? Pero mire lo que dice 1 Timoteo 3:15, para que ustedes también puedan comprender lo que dicen las Escrituras acerca de la iglesia. 1 Timoteo 3:15 nos dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fueron palabras del apóstol Pablo a Timoteo, ¿cierto? Entonces, él le menciona estas palabras ¿cierto? Porque lo estaba guiando de alguna forma y estaba bajo su cuidado del apóstol Pablo, Timoteo, que estaba como anciano, encargado, liderando una iglesia. Entonces, le estaba dando ciertas instrucciones para que él sepa cómo conducirse, cómo dirigirse, si bien todos sabemos que la iglesia, esta estructura eclesiástica, se conduce por un liderazgo, que por cierto tiene que ser un liderazgo preparado para poder conducir y dirigir una iglesia, ¿verdad? En su formalidad, Marcos. Pero es importante que nosotros entendamos lo que las mismas Escrituras dicen acerca de la iglesia. O sea, la Biblia avala y valida la importancia de la iglesia en sí. Y nos dice, en primer lugar, que la iglesia es la casa de Dios, pero es la casa de un Dios viviente, de un Dios que vive, ¿verdad? Un Dios que acciona. Exactamente. Que obra. Cuando este concepto dice de un Dios viviente, o sea, de un Dios vivo, activo, que obra, como dices tú, Marco, qué importante es eso. Y en segundo lugar nos dice que es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros cuando hablamos de la columna vertebral del ser humano estamos hablando del soporte, ¿cierto?, esquelético, del soporte capaz de soportar todo el peso del cuerpo humano, que se rodea por músculos, por membranas, por arterias, y sostiene el esqueleto, y la columna vertebral sostiene el cuerpo humano. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta por lógica lo que el apóstol Pablo trata de decir en este texto bíblico, nos está diciendo que la iglesia es fundamental, no es cualquier cosa, nos está diciendo que es capaz de ser un soporte. ¿Pero un soporte en qué? Un soporte en la sociedad, ¿cierto, Marco? Claro. Entonces, y baluarte de la verdad, o sea, la iglesia tiene la capacidad y la facultad de proporcionar la verdad al mundo. La Biblia a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que la verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando uno la comienza a leer, o cuando alguien escucha una predicación, uno se da cuenta de que la palabra de Dios trae luz y expone las tinieblas.
trae advertencia, señala el consejo, nos muestra el camino malo y el camino bueno. La palabra de Dios trae la verdad necesaria para poder traer remedio a nuestra sociedad. Entonces, tú hablabas recién de que el rol que cumple la iglesia es social. La iglesia no fue hecha para un solo grupo de personas. La iglesia fue hecha para que ese grupo de personas que asisten a este centro de adoración, a este centro de la enseñanza de la Biblia, a esta escuela de la Biblia, para que esta gente aprenda, se entrene, se capacite, deje de hacer lo malo y aprenda a hacer lo bueno, busque la santidad, se consagre para Dios, pero todo eso tiene un fin, para poder también influir en los demás. Ese es el fin de la iglesia. Tiene un rol social. No es que el grupo de hermanos, el grupo de personas se congreguen entre cuatro paredes y se encierren ahí. Muchas iglesias quizás han caído en ese grueso error de concentrar todas sus actividades dentro de una iglesia. Más lo que conocemos de Jesús a través de la Biblia, Él caminó con la iglesia en las calles, en las plazas, en toda vía pública. Él propagó el Evangelio. Entonces, qué importante es eso, que la iglesia no tiene que ver con un edificio. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un centro de entrenamiento, de entretenimiento. No es un lugar para pasar el tiempo. No es un lugar para comer o para pasar el tiempo. No, la iglesia, como decía Teolinda, cumple un rol social, un rol importante. Es la médula de lo que nosotros vemos en la Biblia. Es lo más importante con respecto a lo que el cielo se extiende a la tierra a través de la iglesia. Dios comunica sus propósitos a la humanidad a través de la iglesia. La iglesia viene a ser el canal, el conducto donde fluye esta agua bendita de Dios. Entonces Dios necesita a alguien, porque Dios está en los cielos. Sí, está en los cielos. A Dios nadie le ha visto jamás. Dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Dios necesita revelarse. Dios necesita conectarse con las personas. Es como cuando una persona que padece una enfermedad no tiene acceso, y esto es a la medicina. Por ejemplo, en las zonas extremas de nuestra región, sucedía antes. Costaba mucho llegar a un hospital. La gente tenía que salir a caballo, tenía que quizás largas horas de viaje para llegar a un hospital, porque no había acceso. Entonces es lo mismo. La forma de tener acceso a la palabra de Dios, acceso a las bendiciones de Dios, es a través de la iglesia, es a través de un grupo de personas. Es porque fuimos creados con la capacidad de vivir en comunidad. ¿Sabes, Teolinda? Nosotros fuimos formados con esa capacidad, con esa habilidad de vivir en comunidad. No podemos pretender estar solos, ser como llaneros solitarios, lobos solitarios. No, nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Por eso tenemos familia. Vemos que Jesús, cuando los envió a predicar, los envió en dos. No los envió solos a predicar, los envió acompañados, porque Él sabía que dos podían mejor que uno. También vemos que Jesús enseñó que si 2 o 3 se congregaran, o 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo que pidieran, el Padre lo haría, dice la Biblia. Entonces, entendemos que asociarse cae bien, agruparse hace bien a las personas, con un fin obviamente que traiga beneficio a la sociedad, beneficio a los valores de la familia. Entonces, es importante entender que fuimos creados para vivir en comunidad, no para estar solos. Entonces la iglesia es una comunidad cristiana. Así es. Importante destacar que el rol que cumple la iglesia, además de ser social, también cumple un rol que suple la vida emocional de las personas, espiritual. Y la iglesia se enfoca en la integralidad del ser humano, Marcos. O sea, yo no logro concebir una iglesia, y las escrituras así me lo enseñan, solamente preocupada del área social o solamente preocupada del área espiritual de las personas. La iglesia que Jesús diseñó y la iglesia que Jesús busca transmitir
a este tiempo, a través de las Escrituras, es una iglesia preocupada de la integralidad del ser humano, porque somos espíritu, alma y cuerpo, tenemos necesidades físicas, espirituales, emocionales, y por supuesto también el área social dentro de la iglesia es un área bastante fuerte que la iglesia hoy desarrolla, y la iglesia es una entidad altamente positiva hoy, impactando en el área social, en la sociedad. Nos damos cuenta en los centros asistenciales de salud, ¿cierto?, que han reconocido que el área espiritual es necesaria. O sea, es un derecho de todo paciente ser atendido también en la parte espiritual, algo que quizás años atrás no era muy bien considerado. Los antropólogos estudiaban al hombre en sus áreas quizás sociales, en su relación con su entorno, en su comportamiento, pero nunca se hablaba de la parte espiritual del ser humano. Y hoy día vemos que el ser humano tiene derecho a creer, a ser ministrado, a ser aconsejado, a ser visitado y ser ministrado en la parte espiritual. Entonces, es tremendo eso. Así es, Marcos. También cuando nosotros pensamos, por ejemplo, bueno, una de las cosas importantes que tenemos que entender también de este tema, Marcos, es que para las personas que están preguntándose o están tratando de entender este tema, ¿por qué es importante la iglesia? ¿Pero por qué? Porque, bueno, simplemente Dios determinó que la iglesia era la forma y la manera, y la iglesia viene a ser como el granero, ¿cierto?, donde los cristianos vamos a crecer, vamos a alimentarnos espiritualmente y nos entrenamos, aprendemos, descubrimos dones y talentos que Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos, y eso es maravilloso, porque muchas veces las personas están en este mundo y viven sin una dirección o sin un objetivo claro en la vida. Viven sin rumbo prácticamente, Marcos, y yo siento que vivir así es desperdiciar la vida, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha creado con un propósito, a todos los seres humanos. El primer propósito es que lo conozcamos a Él, porque la Biblia dice que fuimos creados por Él y para Él, y no solo nosotros, sino que todas las cosas. Entonces, lo más importante para el ser humano viene a ser cuando nosotros conocemos a Dios y comenzamos a tener una relación con Él. Pero después también Dios permite que nosotros descubramos los dones y talentos que Él mismo nos ha dado y nos ha regalado. Y cuando nosotros descubrimos eso en nuestro interior, Pastor Marcos, nosotros comenzamos a enfocarnos y a trabajar en eso. Y entonces comenzamos a darle un sentido nuevo y maravilloso a nuestra vida, y comenzamos a entender que fuimos diseñados también para servir a los demás. Y eso es muy lindo, porque nos transformamos en personas útiles para la sociedad, habiendo descubrido lo que Dios nos ha dado. Cuando mucha gente llega a la iglesia, mucha gente llega a nuestra iglesia, quizás estas personas que no estaban acostumbrados a ir a la iglesia eran más egoístas, solamente se preocupaban de su metro cuadrado, se preocupaban de su familia, sus hijos o de ellos mismos solamente. Pero aquí en la iglesia nosotros enseñamos a que debemos también preocuparnos de nuestro entorno, de forma más amplia, de que la iglesia realmente pueda cumplir un rol social y espiritual en las personas, en todo nuestro entorno. Y es importante esto, recién hablábamos del tema de la comunidad. Qué importante es que tu fe se una a mi fe y que mi fe se una a tu fe. En la Biblia se explica un hecho muy fascinante cuando 4 personas deciden llevar a un paralítico a los pies de Jesús para que Jesús lo sane. Y quizás muchos han visto la película, quizás muchos han leído esto. Y dice la palabra de Dios que cuando quisieron llegar donde Jesús, no pudieron alcanzar a Jesús porque estaba lleno de gente esa casa. Y ellos tomaron la decisión de llevar el cuerpo del paralítico hasta arriba al techo, en el techo hacer un forado y dejarlo justo en el centro donde estaba Jesús. Y Jesús dice la Biblia que lo sana, no por la fe de él, sino por la fe de ellos. Entonces quiere decir que si usted va a una iglesia, su fe hace que la fe de ellos se incremente. La fe unida hace que la fe de esa iglesia se incremente. Entonces es importante que te congregues, es importante que vayas a la iglesia. Quizás tienes fe para lograr muchas cosas para ti mismo, pero hay cosas que no puedes lograr porque necesitas también la fe de nosotros, la iglesia. Entonces es importante que no te sientas solo, no te sientas sola, o no creas que solo o sola vas a lograr todo. Necesitamos asociarnos, necesitamos muchas veces descansar en otro, porque Dios nos hizo con esa capacidad, no independiente, sino de ser personas sociables.
personas que podemos convivir con el otro. En definitiva necesitamos a Dios, ¿cierto, Marcos? Exactamente. Bien, también la iglesia es la que proporciona, digamos, porque la Biblia es, digamos, la profeta mayor, es donde la iglesia tiene que afirmar sus pisadas, sus acciones a través de la Biblia, las Escrituras. A través de la Biblia nosotros encontramos la sana doctrina también, que es la que logra dirigir nuestra manera y conducir nuestra forma de vida, ¿verdad? También nosotros a través de la iglesia podemos encontrar que se unen distintas etnias, personas de distintas culturas. Logramos ver la sanidad de las relaciones interpersonales en este mundo también, porque vemos que distintas personas de todo el mundo profesan esta fe, creen en este mismo Dios y somos todos hijos de un mismo Padre. Hay un ejemplo muy claro de lo que tú dices en la Biblia. Pedro era judío. Y para los judíos era muy difícil compartir con los extranjeros. Ellos no les gustaba, incluso con los samaritanos, que eran sus vecinos. Ellos ni siquiera querían pasar por Samaria. Entonces había un odio, había un resentimiento entre estas dos culturas. Sin embargo, a través de la iglesia, Dios restauró estas relaciones interpersonales. Dios obró, por ejemplo, en el corazón de Pedro, el apóstol. Él no quería llevar el evangelio, la predicación a los gentiles, a las personas que no eran judías. Mas Dios cambió ese concepto en su mente y le dijo, no, lo que yo te entregué es para ellos también. Entonces, ve entonces cómo la iglesia sirve para sanar todas estas trabas culturales que muchas veces tenemos. Porque la iglesia, vemos por ejemplo, hombres como Martin Luther King en Estados Unidos, un pastor bautista, un pastor evangélico, lucha en contra del racismo en Estados Unidos, porque la iglesia nunca ha estado a favor del racismo. Siempre la Biblia nos enseña que no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, somos todos iguales. Dios nos estima a todos, no importa el color de nuestra piel. Entonces la iglesia nos proporciona eso. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La misma Biblia, tío Linda, nos muestra que desde el comienzo de la iglesia siempre ellos acostumbraban a congregarse, acostumbraban a reunirse. Ellos perseveraban unánimes y se congregaban siempre. Entonces es triste, a mí me da tristeza, tío Linda, cuando yo veo que hay personas que creen en Dios, pero no se congregan. Personas que se consideran ser cristianos, discípulos de Cristo, pero no se congregan, porque quizás no le dan el valor a la iglesia. Y la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si la Biblia nos enseña que la iglesia tiene esas cualidades, esas comparaciones, es porque la iglesia es importante. La Biblia dice que Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces, si vemos que Jesús le dio ese valor a la iglesia, que a precio de sangre, Él pagó su sangre en esa cruz, murió por todos los pecadores que hoy día conforman la iglesia. ¿Me entienden? Entonces nos damos cuenta de que hay un tremendo valor que hoy día se ha perdido. Y quiero concluir con esto. Cuando estudiamos la iglesia primera, nos damos cuenta de que la iglesia se construyó en aquel tiempo con vidas. Personas dieron su vida. Por ejemplo, cuando pienso en Pedro, según la tradición, dice que en Pedro, predicando el evangelio, levantando esta iglesia, lo agarraron, lo crucificaron al revés. Cabeza hacia abajo, pies hacia arriba. Marcos, predicando el evangelio, levantando iglesias como la que hoy día conocemos aquí en nuestro país, predicando el evangelio. Dice la historia que a él lo agarraron, lo arrastraron los caballos y después lo asesinaron. Entonces vemos que apóstoles, misioneros, pagaron un precio muy alto. Jacobo fue decapitado, Pablo fue apiedrado y luego fue decapitado, fue torturado y después le cortaron la cabeza. Y solo porque él predicaba el evangelio y levantó muchas iglesias, de las cuales hoy día vemos en la Biblia, de las cuales cuando se muestra, por ejemplo, los documentales de Turquía, todavía se ven las ruinas de esas iglesias que él mismo fundó.
Entonces nos damos cuenta de que la iglesia ha pasado por un proceso muy duro y muy difícil, y hasta el día de hoy la iglesia está vigente. Estos grupos de personas quizás han derribado murallas, han derribado templos, han quemado las Biblias, pero nunca han logrado detener, a pesar de los años que han pasado, ni regímenes comunistas, ni Nerón, ni nadie pudo detener el avance de la iglesia. Imagínense, Nerón quemaba a los cristianos en cruces, los quemaba como antorchas, a todo aquel que se decía ser cristiano los quemaban en Roma. Entonces, dígame usted, ni eso fue capaz de detener a la iglesia, ni eso. Entonces, démosles el valor a la iglesia. Si estos apóstoles dieron su vida para levantar la iglesia, ¿por qué no me congrego? Y eso me pregunto, y eso le pregunto a todas las personas que nos están viendo en esta noche. ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué no asistimos a una iglesia si creemos en Dios? ¿Por qué no vamos y aprendemos las alabanzas, cantamos, aprendemos de la Biblia, compartimos con otras familias? ¿Por qué no le damos el valor a la iglesia que tanto costó para Jesús, para los apóstoles? Los 12 murieron de una forma horrible. Juan, el apóstol, se dice que murió de viejo, pero antes de eso, él dice que fue puesto vivo en una olla hirviendo. Y Dios le dio lo salvó de esa muerte, pero quedaron cicatrices. Entonces, imagínense un hombre viviendo esa experiencia solo porque él predicaba la palabra de Dios. Solo porque predicaba la palabra de Dios y levantaba iglesias. Y a través de ellos, hoy día tenemos la iglesia en nuestro país. Y podemos asistir. Quizás al lado de su casa hay una iglesia. Quizás al lado de su barrio hay una iglesia. Démosles el valor de lo que eso significa. Esa iglesia es para todos. La Biblia dice que Él vino a llamar a pecadores, a enfermos, para ser sanados, a pecadores para que sean llevados al arrepentimiento. Entonces, todos están invitados a la iglesia, ¿o no? Por supuesto, Marcos. Y ¿sabes qué importante es la gente que nos está viendo? Ya estamos concluyendo Amor que Salva y queremos dejarles con este mensaje y esta cordial invitación de que no busquemos excusas. Si bien nosotros decimos muchas veces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? La iglesia está llena de gente hipócrita, llena de gente pecadora, falsa, para yo ser como ellos. Bueno, lamentablemente hoy día los cristianos fallamos muchas veces. A lo mejor a usted le han fallado muchas veces, pero yo quiero decirle algo. Mire a Jesús y lo que Él ha hecho por usted. No mire a las personas que le rodean. Los cristianos tenemos que mejorar muchas cosas, tenemos que hacer muchas cosas bien y glorificar a Dios en nuestras vidas todos los días. Es un camino difícil, pero no es imposible de llevar. Así es que en Amor que Salva hoy día le dejamos cordialmente invitado a que usted medite estas palabras que hoy día pudimos compartir con usted, Marcos, y que pueda pensar y pedir a Dios en el fondo de su corazón y pedirle: quiero acercarme a ti, Señor, quiero buscar la forma, y Dios va a poner en su corazón la manera correcta de poder hacerlo, porque tenemos temor a equivocarnos, y la iglesia no es la casa de las personas perfectas, o la iglesia no es la casa de los santos, no, la iglesia es un hospital para los pecadores, y ahí nosotros somos parte de esa gran familia, dispuestos a esforzarnos por cambiar, dispuestos a luchar todos los días para vencer nuestras debilidades y salir adelante de nuestros errores y ser mejores personas para agradar a Dios y poder agradar también a este mundo y ser de bendición para este mundo. Qué importante lo que dice Teolinda, y eso hay que dejarlo muy claro en este día. La iglesia es un lugar para gente enferma, para la gente que tiene crisis en su vida, para la gente que no tiene una buena conducta. Es para buenos y malos. Exactamente. De hecho, la Biblia dice que no hay ningún bueno. Todos somos malos, todos tenemos defectos, pero llegamos a la iglesia y en la iglesia aprendemos a ser mejores personas. Para ser perfeccionados. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos. Así es, ¿Me entiende? Pero mientras más vamos a la iglesia, más bien nos vamos a sentir. Es como si nos dieran una dieta para bajar de peso. Mientras más rigurosos somos con esa dieta, mejor nos va a ir. Entonces es algo muy simple. Queremos aprovechar de invitar a nuestros hermanos, a los televidentes que nos acompañan, porque en Puerto Aysén tenemos una iglesia, la Iglesia Cristiana Fuego Austral. Es parte de nuestro ministerio. Pastor Belisario Duarte y Lucy Márquez. Allí se congregan. Les voy a dar la dirección. La iglesia se encuentra en calle 1, ¿cierto? Número 121 de la población Villa España, para que todos los que nos ven de Puerto Aysén puedan asistir
a la iglesia de los pastores. ¿A las 11 de la mañana los domingos? Todos los domingos a las 11 de la Así mañana. es. En Castillo también tenemos una iglesia y aquí en Coyhaique también tenemos una iglesia que también somos una familia. Todos los domingos nos reunimos ahí en la sede de Santiago Veracartes por ahora También a las 11 de la mañana. a las 11 de la mañana. Y si quieres congregarte, búscanos en Facebook. Tenemos también ahí nuestra página, la Iglesia Cristiana Fuego Austral. Búscanos en Facebook. Iglesia Cristiana Fuego Austral, región de Aysén. Eso es. Así que síguenos y contáctate con nosotros. Y una familia te va a estar esperando. Así que anímate, congrégate. Es lo que Dios quiere para ti. Muchas gracias por acompañarnos en Amor que Salva. Nos vemos en una próxima oportunidad.